Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Aquí llegamos ya, inmersos en estas fiestas navideñas y esta noche, como siempre, cargados de misterios. Y ya estamos dispuestos para una nueva entrega de este mundo de los misterios que aquí nos gustan. Y lo hacemos con la bienvenida de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica Pedro Verastegui, Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Lo he dicho bien, ¿no, Pedro? Rosa Rodríguez en la producción y locución. Guillermo Cacenave, que se suma a nosotros en la redacción con un tema sorprendente que nos trae esta noche. Y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros un placer y un honor compartir este tiempo de fiestas y de casi comienzo de un año nuevo. Y a punto de finalizar este 2017 y antes de ofreceros un avance de los temas que nos esperan, los mejores deseos en nombre de todo el equipo del programa para este nueva época, nuevo año que comienza el 2018. ¿Cómo pasa el tiempo? Que se vayan todas las malas energías y que tengamos un tiempo lleno de sueños y deseos cumplidos para todos. Eso os deseamos, todo lo mejor. Abrimos canales de comunicación esta noche, las redes sociales, buscarnos en Twitter y en Face, Blanco Radio, y ahí estamos. Y si queréis un email, espacioenblanco@rtve.es. Y vamos ya sin perder más tiempo con un avance de los temas que esta noche nos esperan. No os lo perdáis. En plenas fiestas navideñas, ya estamos dispuestos para abrir nuestro espacio en blanco hacia esos mundos de los misterios. Y esta noche nos esperan muchos, variados e interesantes. Comenzaremos viajando una vez más hacia el pasado, tratando de descubrir el misterio de unas portentosas construcciones. Las catedrales de piedra. O más concretamente, los dólmenes. Diseminados por España y gran parte de la Europa del Sur, forman uno de los misterios mejor guardados de la antigüedad. Esta noche, si nos acompañas, trataremos de daros algunos datos interesantes y de paso de responder a algunos de los enigmas que representan. Un experto investigador nos llevará tras sus huellas para tratar de desentrañar algunos de sus secretos.
vamos de viaje y vamos a saludar a nuestro invitado, uno de los preferidos del Espacio en Blanco, Manuel Pimentel. Está de viaje entre un sitio y otro y lo hemos pillado medio camino. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar de nuevo en el programa, siempre es un viaje de vuelta a este programa tuyo que me encanta. Y a mí, que estés aquí, escritor, editor de una nueva aventura almuzara. Te dedicas mucho a este tipo de libros, Manuel, ¿por qué? ¿Te interesa mucho este mundo oculto, misterioso de la historia antigua? La verdad que me divierte tanto literariamente como por la curiosidad histórica, ¿no? Lo llevo practicando desde hace años, visito arqueología, aprendo y la verdad que tanto como escritor como editor es un mundo que me interesa mucho. Bien, estabas aquí porque has sacado un nuevo libro que se llama, es una novela, se llama Dolmen, basado un poco, aparte hay una especie de ensayo detrás de todo ello, es decir, no cuentas teorías disparatadas, sino que te apoyas en lo que se sabe de los dólmenes para narrar una historia apasionante con la cual estoy disfrutando estas Navidades, ¿no? Efectivamente, Dolmen es una novela de la España actual, es un thriller, porque tiene mucho ritmo narrativo, pretende interesar al lector, pero está basado en el mundo megalítico, ¿no? Y lo abordo la protagonista es una arqueóloga, y por tanto ella se mueve en el mundo de la ciencia. Vamos a conocer los dólmenes de España, o los dólmenes más importantes de España, que son los dólmenes más importantes del mundo, ¿no? Y bueno, la narrativa nos lleva pues a la sorpresa, porque el dolmen es arquitectura colosal, es historia, es ciencia, pero también es magia. Hoy vamos a descubrir un poco todo eso. Has escrito otros libros, estuviste aquí hablando de leyendas de Tartesos, leyendas de Medina Zahara y otro montón de cosas, y fuiste ministro de Trabajo. Qué curioso, ¿cómo te reconvertiste a editor y escritor? Bueno, yo creo que el escritor siempre late la semillita hasta abajo, ¿no? Seguro que hay muchas personas que nos escuchan que sueñan o han escrito cosas o tienen esa semillita dentro que va germinando con lecturas, con experiencia y que en un día florece, ¿no? Yo precisamente fue cuando era ministro y dejaba de serlo cuando empecé precisamente a escribir. No lo hice hasta los 40 años y por tanto no fui nada precoz en la escritura. La semillita tardó en florecer. Y te queda mucho por escribir todavía, ¿verdad? Sí, me divierte mucho, dedico mucho tiempo y fíjate, yo creo que se va mucho con el tipo de personas, ¿no? Hay personas que son muy precoces en la escritura y producen muy buenas obras muy jóvenes o incluso algunos las mejores de su vida. Otras personas necesitamos más maduración, ¿no? Que vivamos más, que lo interior se cueza a fuego lento y en mi caso, y bueno, creo que todavía tengo cosas que contar. Seguro, pero aquí está una de las muestras, Dolmen, un buen libro para estas Navidades que llegan. ¿Te parece que nos vayamos de viaje? Pues vámonos de viaje, que siempre es apasionante. Después de esa introducción nos vamos con... Para descubrir la historia y secretos de una de las construcciones antiguas más fascinantes de la historia, los dólmenes. Un dolmen es una tumba común, una tumba para los muertos, aunque puede servir a veces para otras cosas. Pero es comunal, sirve el propósito para todo el clan. En el Mesolítico, desde unos 10.000 años hasta 5.000 años antes de Cristo, la gente seguía siendo cazadora y recolectora, así que llegaban a un valle y buscaban los frutos y las cosas comestibles. Y cuando habían agotado los recursos del valle, tenían que seguir hacia otro sitio. Así que si moría alguien, había poco que pudieran hacer, excepto tal vez poner el cuerpo en una cueva. Después, unos 5.000 años antes de Cristo, la gente aprendió la agricultura y ello le permitió asentarse en un lugar y cultivar la tierra. Entonces, se hizo posible hacer algo más adecuado para los muertos. Y por toda Europa, por todo el Mediterráneo y todo el norte de África, sorprendentemente, todos los clanes decidieron hacer lo mismo.
es decir, construir tumbas comunes en las que metían los cuerpos de mucha gente. Eso nos contaba Michael Hoskin, arqueastrónomo, y así nacían los dólmenes, según los historiadores. Conozcamos algo más de la mano de nuestro invitado. ¿Hay alguna forma, Manuel, espero que hayas escuchado bien la introducción, de definir lo que es un dolmen? La explicación ha estado muy bien. Un dolmen, básicamente, dolmen es una palabra de origen bretón que significa mesa de piedra. Los franceses, que fueron en el siglo XIX quienes comenzaron a investigar estas grandes construcciones, la denominaron como megalito. Megalito significa piedra grande. Por tanto, en principio, una pura descripción formal de apariencia, son grandes piedras colocadas en forma de mesa y recubiertas de tierra. La sorpresa fue muy grande, primero porque desde hace 5.000 años antes de Cristo, por tanto hace 7.000 años, se podían construir esas construcciones a veces colosales, ¿no? Como es el caso de Menga, con piedra de 160 toneladas. El uso es verdad que aparecen en dólmenes aparecen enterramientos, ¿no? Por tanto no cabe duda que eran usados como enterramientos, pero probablemente no fueran solo enterramientos, es decir, una catedral o una iglesia tiene tumbas y tiene las lápidas en el suelo y tiene enterramientos, pero no por ello su único uso es el funerario, ¿no? El dolmen se usó desde el 5.000 años antes de Cristo hasta el 2.000 años antes de Cristo, quiere decir durante 3.000 años. Probablemente el uso fue evolucionando y hoy en día pues parece, ¿no? Y así lo dicen los arqueólogos, que tuvo un uso de necrópolis, de culto a los muertos, pero también de observatorio astronómico, de lugar sagrado, de lugar de poder, de lugar de encuentro de todo el clan. Se hacían una especie de grandes romerías que unían pues a distintas familias o tribus del clan, y por tanto probablemente el dolmen sea también una necrópolis, pero probablemente algo más que una necrópolis, y todo eso unido con unas civilizaciones ya capaces de construir grandes obras de ingeniería, pero al tiempo seguían muy vinculados con la naturaleza, y esa es la fuerza del dolmen, ¿no? Que es técnica, que es tecnología, pero que es magia que nos une a la naturaleza. Me has contestado, Manuel, a todas las preguntas que tenía, casi. Pero vamos por partes, si te parece. La diferencia entre un dolmen y un menhir o un talayot, esos diferentes que se han encontrado en otros lugares del Mediterráneo, ¿cuál es? Como decía en la introducción, Hoskin, efectivamente, hace 5.000 años, de repente, empezamos a construir grandes construcciones de piedra. Normalmente las palabras que lo definen son bretonas. Menhir significa piedra alargada. El men de menhir es el mismo men de dolmen, en un caso mesa de piedra, en otro piedra alargada. ¿Cuáles son las construcciones típicas europeas? Pues son el dolmen, por una parte, que es la mesa de piedra, que está cubierta por un túmulo. La idea que tenemos del dolmen como una piedra vertical, dos piedras verticales y una horizontal, es cierta, pero para figurarnos su aspecto real, eso no se vería, estaría enterrado bajo un túmulo de tierra que la protegía. La otra construcción es el dolmen, el menhir, que es una piedra alargada clavada en el suelo. Cuando se hacen el menhir, a veces se colocaba solo y a veces agrupado. Si son en círculos, se llama cromlech. Y esto es los cromlech, por ejemplo, de Stonehenge o algunos de Portugal o España. Si se colocan en línea, son alineaciones como las de Karnak. Por tanto, hay todo un conjunto de materia. A veces, o muchas veces, y eso está menos estudiado, los dólmenes vienen acompañados por fosos gigantescos. En Valencina de la Concepción hay restos de estos fosos, en otros lugares, y en Stonehenge, por ejemplo, la combinación de ese cromlech, esos círculos de piedra, más fosos. Esta cultura megalítica pues tiene en algunos lugares, por ejemplo en las Islas Baleares, pues la variante de los talayot, de las taulas y otras que responden pues a esa misma lógica, ¿no? Grandes piedras que suponen un prodigio arquitectónico que retan a la naturaleza al mismo tiempo que nos unen a ella. Ya. Y Manuel, ¿se puede reunir a todos
estos constructores de estos diferentes monumentos en un tiempo, decías, desde 7.000, 5.000 años antes de Cristo, duraron 3.000 años esa cultura? ¿Es la misma cultura que se desarrolla por todo el Mediterráneo, parte de Europa? Fíjate, en estos años, como se ha dicho, el megalitismo nace cuando todavía estábamos en el Neolítico. Sin embargo, se prolonga durante el periodo que se conoce Calcolítico o Edad del Cobre hasta principios del Bronce. La humanidad ha cambiado mucho en esos 3.000 años y sigue, sin embargo, utilizando el dolmen de referencia. Las tecnologías, probablemente los modos sociales, pero el dolmen permanecía ahí como lugar sagrado, venerado por distintas generaciones, a veces muy ancestrales, ¿no? A veces con cientos o miles de años de diferencia una y otra. Esa pervivencia del dolmen a lo largo de esos 1.000 años, curiosamente se prolongó mucho más, ¿no? Y es una de las cosas que a mí me inspiró mucho la novela, ¿no? Uh-huh. El cómo construcciones medievales, como las grandes iglesias, catedrales, recogían el legado del dolmen y se instalaban justo donde estaban esos dólmenes ancestrales. Por lo tanto, el dolmen no solo se prolongó durante miles de años en la prehistoria, sino que su sombra de poder, de prestigio, su sombra sagrada o espiritual, se prolonga aún hasta nuestros días. Ya. Precisamente eso que te quería preguntar. ¿Los construían esos dólmenes en lugares de poder, como los conocemos ahora, que luego la Iglesia aprovechó esas moradas antiguas para poder construir las suyas? ¿Era un lugar especial donde había algo diferente que podía conectar con lo divino? A construir, pongámonos primero en esa época donde las personas tendrían nuestra misma inteligencia en nuestra especie, por lo tanto el cerebro y todo es exactamente igual, tenían nuestra misma inteligencia, pero su forma de entender el mundo era completamente distinto y probablemente tus capacidades también, ¿no? Y yo creo que igual que nosotros hemos ido desarrollando una mente muy social y hemos acumulado mucho conocimiento, ellos tenían una inteligencia muy vinculada a la naturaleza, a los ciclos de la naturaleza y probablemente una mente mágica. Asociaban a la magia muchos de los fenómenos que sucedían. Pongamos también ese mundo donde realmente construir un dolmen era una tarea como una catedral, de muchos años, de muchas personas, de muchos recursos, y lógicamente eso no se iba a poner en cualquier sitio, tenía que ser un sitio muy especial. Si las ciudades romanas se construían donde decían los augures, y el mundo romano ya es mucho más racional, de mucha menos mente mágica, ¿cómo no en el Neolítico o en el Calcolítico no se iba a buscar un sitio con fuerza espiritual, o que los chamanes, o los brujos, o los sacerdotes, o los hombres sabios del momento determinaran? Y yo sí creo que se enclavarían en sitios especiales, bien sea por aspectos paisajísticos, por dominios, por alguna tradición ancestral que uniera con algún héroe, por líneas de fuerza que existen, por aguas subterráneas, y esto hace que realmente donde hay un dolmen, bueno, pues las sensaciones que se tienen sean especialmente intensas. Yo sí creo que hay un criterio también espiritual y en la hora de la ubicación, de la selección de la ubicación de un dolmen, como hubo después en muchos otros periódicos históricos. Y antes de seguir, hay quien dice que los menires concretamente eran como agujas que se plantaban en la tierra a modo de acupuntura para aprovechar esa energía que había en la madre tierra. ¿El dolmen también tiene una característica similar? Curiosamente hay muchas líneas de fuerza y eso ya no es ni esoterismo ni opinión. Son unas líneas todavía no estudiadas suficientemente, que por ejemplo se detectan por la radiestesia, ¿no? Entonces hay quien entiende que los menires muchas veces están justo en estos cruces de líneas de fuerza y de alguna forma, al igual que cuando en acupuntura pues se clava una aguja en un paciente en un punto de determinadas terminaciones nerviosas o otra característica física, estos menires buscan enclavarse donde esta energía de la Tierra se une con la energía del cielo, que dicen, y esto es una teoría, no puedo yo afirmarlo ni negarlo, pero no hay que descartar para nada la componente energética de los megalitos. Solo ahí se justifica su permanencia enorme en el tiempo y esa emoción y esa sorpresa y esa perplejidad que aún nos causan en nuestros días. Programa especial esta noche con Manuel Pimentel hablando de dólmenes, de esas construcciones extrañas. Te invito a que sigamos viaje después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá.
con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. En Menga tenemos un monumento megalítico gigante. Hay 24 losas verticales y 5 losas de techo con un total de 850 toneladas de peso. Una de las losas del techo, ella sola, pesa 150 toneladas. Y es increíble que los constructores de este monumento consiguieran levantarlo. La orientación de Menga prueba ser noreste. Noreste no parece muy emocionante, pero para un arqueoastrónomo es realmente sorprendente. El dolmen de Menga, una construcción prodigiosa. Conozcamos algo más de sus secretos. Nos venimos a España, o seguimos en España, Manuel, y hablamos de ese lugar fascinante, el dolmen de Menga. Quien contaba todo eso era Michael Hoskin, un astroarqueólogo que da muchos significados a los dólmenes que vamos a tratar de analizar. Vamos a Menga, ¿dónde está? ¿Qué significa eso? Menga es el mayor dolmen de España y el mayor dolmen del mundo. Lo insisto mucho, ¿no? Pues no somos conscientes los españoles de qué estamos hablando. En España tenemos los mayores dólmenes del mundo y el mayor dolmen del mundo conocido hasta ahora es Menga. Menga se encuentra en Antequera, una ciudad muy hermosa, enclavada en el corazón de Andalucía, en la provincia de Málaga, recientemente nombrada Patrimonio de la Humanidad, y Menga tiene varias características que la hacen única. Primero, y me voy a la propia toponimia del pueblo, Antequera. Antequera se llama así hoy porque los romanos, cuando llegaron allí, pues hace 2500 años, la bautizaron como Anticaria, la ciudad de los antiguos. Pensemos en el Imperio Romano, el imperio de los grandes ingenieros, de los grandes arquitectos, las calzadas, los acueductos, los palacios. Dominaban la piedra perfectamente, y sin embargo tal tuvo que ser su asombro cuando vieron aquellas construcciones antiquísimas, fabulosas, inexplicables, que decidieron homenajear a esas civilizaciones que lo construyeron con el nombre de Anticaria, la ciudad de los antiguos. ¿Quiénes eran estos antiguos? Bueno, será un tema que hablaremos en este programa. Bueno, pues Antequera debe su nombre al propio dolmen. El dolmen, ya se ha dicho, no se orienta a la salida del sol como es normal, se orienta a la Peña de los Enamorados, a una piedra a una montaña muy carismática del corazón de Andalucía, y no cabe duda que desde la antigüedad tuvo que ser una auténtica catedral, una basílica, un santuario que reuniría pues a tribus de prácticamente todo el sur de España. Manuel, Menga no son 4 piedras colocadas, ¿no? Sino que hay mucha más arquitectura. Parece una catedral y un viaje hacia el pasado, ¿no? Menga es colosal, es decir, ya repito, vamos a ubicarlo. Si las pirámides ya nos asombran, las pirámides se construyeron 2500 años antes de Cristo, estos se construyeron 2000 años antes o 2500 años antes, en unas profundidades del tiempo prodigiosas. Las piedras, ya lo ha dicho aquí, la mayor tiene entre 150 y 160 toneladas. La complejidad, eso conlleva una arquitectura muy delicada, una preparación del terreno, un replanteo, un trabajo que hoy en día, con la tecnología de hoy, costaría muchísimo mover una piedra de ese volumen. Es decir, tiene ese componente técnico, arquitectónico, de cálculo enorme. Pero a mí lo que más me asombra, una vez dicho esto, es que ya en esa altura, hace 7000 años prácticamente, una civilización fuera capaz de mover a cientos de personas, a miles de personas, quién sabe, animales, recursos, al servicio de una idea. El hacer una construcción prodigiosa contra todo sentido que llegara, bueno, y honrara, quién sabe, a sus muertos, a sus dioses, a la madre naturaleza, o quien lo conoce, ¿no? Hay algo que es absolutamente prodigioso y único, y quién sabe si estamos hablando de uno de los primeros dólmenes que se hicieron en la humanidad. Y como decías antes, está orientado hacia la Peña de los Enamorados, y según los datos que aquí tengo, dice, ahí se encontró un conjunto de pinturas rupestres esquemáticas de color rojo de época neolítica. Qué curioso, ¿no?
Yo he estado visitando, ¿no? La Peña de los Enamorados tiene una parte que es totalmente vertical, completamente vertical, donde reinan los buitres, las aves rapaces, y justo en la base de esa enorme pared vertical hay un pequeño abrigo, pequeñito, y ahí están pues las pinturas. Justo sobre esa pintura, cuando se da esa pintura, si se mira a donde está Mengas, ves la entrada del dolmen. Quiere decir que desde el dolmen, desde allí, estarías viendo ese panel de pintura. Tiene una relación evidente, el dolmen es territorio, y eso ocurre en muchos otros lugares, lo cual nos lleva a pensar en la complejidad litúrgica, de significado, de símbolos, perfectamente implicados, que formaban un gran relato, un discurso que sería iniciático para los sacerdotes, pero conocido para los demás. Es como nuestra iconografía. Uno entra en una catedral y ve cuadros que interpretamos, ¿no? Por la Virgen María, de San José o Moisés en el Antiguo Testamento. Tenemos nuestra iconografía sagrada, y no cabe duda que hace miles y miles de años también existía esa iconografía sagrada vinculada al mundo fabuloso, ¿no? Sorprendente, prodigioso del dolmen. Programa especial esta noche hablando de los dólmenes con Manuel Pimentel. ¿Estás a gusto, Manuel? ¿Cómo no te veo? Estoy en la gloria y la verdad me emociono. Los textos que estás poniendo vienen muy al hilo y refuerzan, y me encanta el poder llevar ese espíritu del dolmen y la sorpresa del dolmen para tu público, que es variado y realmente interesado en esta materia. Seguro. Si seguimos en este dolmen, dicen que en 1847 Rafael Mitjana descubrió un hueco. Había como un pozo dentro de este dolmen. ¿Esto es normal? ¿Que hubiera incluso grandes pozos en estas construcciones? Bueno, es que Menga es excepcional, ¿no? La cámara Menga es un corredor, aunque es muy ancho, y por tanto la cámara casi parece una continuidad del corredor. Y en el fondo, detrás de un pilar, aparece un pozo enorme, de casi 1,5 metros, 2 metros de diámetro, no recordaría ahora mismo, y muy profundo, perfectamente excavado. Los siglos lo habían taponado y Mitjana pues lo descubre. ¿Qué es ese pozo? Desde luego tenía también una función simbólica, unirnos a la madre naturaleza, a la corriente de agua subterránea, como lugar de vertedero. ¿Qué significado tenía? Bueno, hay muchas interpretaciones, pero lo curioso es que ese pozo se cegó con el tiempo y se ha vuelto a rescatar ahora, y sigue pues asombrando. Después de hablar con diversos arqueólogos, cada uno tiene una explicación, pero lo hace único. ¿Por qué en otros dólmenes no hay pozos de este tamaño? Es que la cámara es tan colosal y es tan grande que caben pilares y caben pozos. En un dolmen normal no cabría este tipo de pozo, porque las dimensiones lo impedirían. Uh-huh. Por fin lo han hecho patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Sí, vamos, es lo mínimo que se puede hacer. Es que, repito, es una... Si lo tuvieran los americanos o cualquier otro, ¿verdad? Habrían montado ya... Bueno, pensemos en los británicos, que tienen Stonehenge, en Karnak, en Malta, en los grandes dólmenes, la atención que tienen de su público. Yo he hablado con muchos españoles que han ido a ver Stonehenge y no conocían Menga, por ejemplo, porque tendemos a devaluar nuestro propio patrimonio. Sí. Ahí también hay una razón sociológica. ¿Por qué nos apartamos del dolmen? ¿Por qué le dimos la espalda? ¿Por qué nuestras leyendas no aparecen, y se aparecen con el mundo bretón o irlandés y es curioso, ¿no? En la novela, pues algunos personajes reflexionan sobre esa ausencia, esa genialidad del megalito, probablemente la tierra que los creó. Sí. Un hijo nuestro, pues lo rechazamos y ahora parece que el interés renace con mucha fuerza sobre esa criatura que probablemente y esencialmente sea nuestra. Ya. Y quizá porque se utilizaron, te escuché el otro día decir que se habían utilizado durante mucho tiempo, para hacer rituales de magia, que quizá a la Iglesia, al poder de la Iglesia, no le interesaba, y por eso acalló la existencia de estos lugares. Pensemos un dolmen como se prolongó su uso durante mucho tiempo, y allí se reunirían, pues religiones paganas, ¿no? Hacen los ritos paganos, normalmente vinculados a la naturaleza, druidas, y lo que tradicionalmente se pueden conocer como mujeres sabias o brujas. Los primeros concilios, y tengo algunos textos, concilios se celebraban en los siglos V, VI aproximadamente, pues hablan de la prohibición de esos ritos y la atención a ellos, ¿no? Pero el texto más curioso es un texto del siglo XVII, en 1600 y pico, de un obispo de Málaga, donde advierte de los ritos que se practican en la cueva de Menga, se conocía entonces así, y recomendaban pues atención y su prohibición, ¿no? Por tanto, estos lugares se han usado en ritos de brujería o ritos paganos o de adoración a la naturaleza, en fin, con las distintas acepciones durante mucho tiempo.
Pero yo probablemente creo que no solamente el olvido es un fruto de un castigo de la Iglesia, yo creo que en un momento dado fue la propia sociedad la que lo olvidó. Y quizá porque los ritos de la naturaleza son hermosos y quien conoce la naturaleza o la vivimos, pues no hay nada que nos guste más, pero los ritos de la naturaleza son también crueles, muy crueles. Y yo creo que esa mezcla de crueldad y fascinación hizo que las nuevas religiones, cuando llegaron, el cristianismo, otras, fueran más atractivas que esas religiones peligrosas, tan hermosas como crueles. En la última parte hablaremos de quiénes eran esos antiguos y trataremos de sacar conclusiones. Pero no solamente existen dólmenes en de Menga, sino que hay muchos dólmenes. Me lo descubrías el otro día en una conversación. Tengo aquí Millares en Almería, Gorafe y Arenas del Rey en Granada, Casas de Don Pedro en Córdoba, Montelirio, que eso lo conocemos nosotros en Sevilla, Soto y el Pozuelo en Huelva, El Gigante Cádiz. Andalucía está llena de estas construcciones. En España hay muchos dólmenes, en Andalucía quizás estén estos que son muy grandes, pero en Badajoz tenemos Lácara, que es un gran dolmen, los de Valencia de Alcántara en Cáceres son espléndidos, en Portugal hay también grandes dólmenes. En general la fachada atlántica española es muy rica en dólmenes. En España hay miles y miles de dólmenes, ¿no? Y me centro en los más espectaculares porque merece la pena reseñar. Algunas de estas necrópolis que han nombrado, por ejemplo Gorafe, a día de hoy se pueden visitar hay 200 dólmenes. 200. Más chicos, más grandes. Peñas del Gitano, hay 100 dólmenes, algunos muy bonitos. Es decir, es un mundo realmente en sitios mágicos. La Peña del Gitano, que está en Montefrío, en Granada, es un sitio maravilloso, de un poder. Y curiosamente, pues estamos en la fascinación de su descubrimiento. España es muy rica, Menga es la gran catedral, pero hay muchas capillas, muchas ermitas, muchos santuarios emocionantes y hermosos todavía desconocidos. Montelirio, Sevilla, nos fascinó ese enterramiento que había y los vestidos tan bonitos que tenían las mujeres que habían estado allí. Valencina es muy desconcertante. Valencina es calcolítico, por lo tanto estamos hablando de la edad del cobre, 2500 años antes de Cristo, y había ya dólmenes muy grandes como la Pastora, pero que estaban expoliados, pero recientemente se ha excavado un dolmen espléndido que es Montelirio, con un corredor enorme, en fin, un dolmen ya constructivamente importante, pero la sorpresa ha sido doble en su interior. Por una parte los ajuares, espectaculares, riquísimos, ostentosos, oro, huevo de avestruz, marfil africano y asiático. Significa que hace casi 5.000 años ya se navegaba, se comerciaba con marfil, y tan remoto como Siria, tan remoto como Arabia, tan remoto como África. Pero la segunda sorpresa, y para mí es la más emocionante, la más misteriosa, la más cruel, ¿no? Lo que nos habla también de la crueldad de los ritos y probablemente ese miedo que tomamos al megalito en un momento dado. Este Montelirio tiene una doble cámara final. En la del fondo pues está enterrado el señor, lo que parece el señor, que sería un rey o, en fin, una persona muy importante, y en la antesala, en la cámara de antesala, hay 18 mujeres muertas, jóvenes, suponemos que hermosas, con unos trajes maravillosos de pequeñas conchitas de pieza, muy adornadas con collares, mujeres que fueron asesinadas o se suicidaron al mismo tiempo que era enterrado pues el señor, ¿no? Es estremecedor, en fin, es tremendo, y uno no puede permanecer impasible ni ante la riqueza inesperada, ¿no? Asincrónica de estos dólmenes, ni tampoco la crueldad, tétrica, inexplicable de los ritos que se practicaban. Tuvimos la oportunidad, Manuel, de estar con los arqueólogos de Montelirio. Nos enseñaban esos vestidos hechos de esas pequeñas conchas, como si fueran las bolitas que se hacen para las pulseras que se hacen modernamente, y era absolutamente sorprendente. Y ver cómo decías... Aquí es bellísimo el traje, parece de alta costura. Yo nunca había visto nada igual, era una cosa absolutamente increíble. Increíble, esos trajes son maravillosos. Y antes de sacar conclusiones, tengo aquí una lista en Andalucía, un montón de dólmenes en Aragón, el dolmen de la Capilleta, el Pueyoral, el dolmen de Avellaneda en Asturias, el de Santa Cruz, en Castilla-La Mancha, el de Azután, en Castilla y León, el dolmen de Busnera, en Cataluña, en Galicia, en Extremadura, en el País Vasco, la chabola de la Hechicera. Estaban por todos los lados, los tenemos aquí, es un tesoro y no los reconocemos. Están aquí, son muchos y muy importantes y muy antiguos, pero de los que, fíjate, recomiendo también ver, porque te hace pensar mucho, es en Asturias, en Cangas de Onís. Hay una iglesia que se llama Santa Cruz, que la mandó construir Fábila, el hijo de Pelayo. Pongámonos en escena,
pues siglos después de la batalla de Covadonga, que sea real o mitológica, da igual, pero el caso es que Fábila quiso hacerse una capilla para enterrarse, él y su mujer, y por tanto lo pensaría muy bien. ¿Y sabes dónde se enterró? ¿Dónde? Mandó construir su iglesia, su capilla, que se llama Santa Cruz, justo encima de un dolmen, el gran dolmen de los Astures, un lugar sagrado, que fíjate, en el siglo XIX, cuando se quiso hacer una restauración de la iglesia, se excavó el suelo y aparecieron las grandes piedras del dolmen. Claro, no se esperaba aquello y se achacó popularmente, en principio, pues, a la pared de la cripta del rey. Después ya se excavó a fondo y se comprobó que era un dolmen muy bonito, por cierto, muy rico, y que hoy se puede visitar. La iglesia está cerrada, se pide permiso al ayuntamiento, y la sorpresa mayúscula cuando uno entra a la capilla, está excavado y ve en el suelo un enorme dolmen. ¿Qué quiere decir? Que incluso los reyes cristianos primeros de Astures quisieron investirse del poder, del prestigio, de la espiritualidad, de lo sagrado que arrastraban los antiguos Astures, y eso pasaría en muchos otros lugares. Es decir, que hace que hay dólmenes que se pueden ver en la naturaleza, pero muchos otros, quién sabe si los más importantes, deben estar debajo de nuestras ciudades y debajo de nuestros grandes edificios sagrados. Tomo nota, Manuel, de visitar ese lugar. Brevemente, antes de pasar ya a la última parte de conclusiones, de todos los que conoces, sobre todo los que hay por España, ¿con cuál te quedarías quitando el de Menga, esa catedral tan inmensa? Como cada es naturaleza y cada dolmen te habla del paisaje, yo recomiendo empezar por los propios, ¿no? Me seguro que hay muchas personas que nos están oyendo de cada una región, visitar los más cercanos, porque ya le van a decir mucho, ¿no? Recientemente visité los de Valencia de Alcántara y me parecieron una preciosidad, ¿no? Y en un gran batolito de granito, por tanto hay mucha naturaleza, con mucha energía están allí. Los de Valencina son inexplicables, en fin, creo que todavía hay muchísimo que investigar. En Cataluña también estuve hace poco en los dólmenes del Montseny, la gran montaña mágica, donde me encontré, fíjate, no es una frecuencia, dólmenes muy desconocidos, muy perdidos en el bosque, en sus alrededores, pues pequeñas hogueras, flores, plumas de aves. ¿Qué significa? Que todavía hay asociaciones, grupos que van a hacer pues sus ritos, sus rezos, sus ofrendas a los dólmenes de hoy, ¿no? Fíjate qué curioso que en pleno siglo XXI, la era del silicio, del coltán, de los microprocesadores, de la inteligencia artificial, hay una regresión al dolmen a rezar la naturaleza y a conectar con ella, ¿no? Viajando esta noche con Manuel Pimentel hacia los dólmenes. Vayamos a la cola. Será rapidito. Bienvenido a La Pasarela. Ficción sonora de la serie Estoy Vivo. ¿Quién eres? Soy su enlace, señorita Las Heras. Mi misión es guiarle durante su breve estancia aquí. Protagonizada por Alejo Sauras. Lo único certero es que es inútil luchar contra el destino. Deje ya su filosofía barata y su paternalismo. Descubre el origen de las otras dimensiones. Quizá deberíamos ir a hacerles una visita. Síguelo en Radio Nacional de España y rtve.es. Vamos. Esta noche, en Espacio en Blanco. Diversos vecinos de esos pueblos de Escalante, Isla, Ajo, ven una suerte de ser descomunal de prácticamente más de 3 metros de altura, con unos ropajes holgados de color marrón, una especie de pechera que muchos de ellos hablaban de una suerte de luminiscencia que desprendía de esa parte del cuerpo, ¿no? Le llamaban pues el hábito maldito, ¿no? De esto que divisaron varios vecinos de estos pueblos. Una característica común, que aparte de este ropaje tan estrafalario que llevaba Miguel, era que increíblemente al parecer se deslizaba a escasos centímetros del suelo sin llegar a tocarle, y que sembró, como te digo, el pavor y terror en muchos de los habitantes de estos lugares, como por ejemplo el campanero de Isla, ¿no? Que una buena mañana de principios del mes de noviembre, a finales de los años 70, ¿no? Se presenta, como era su menester, a tocar las campanas esa buena mañana, y se encuentra a este estrafalario ente totalmente tumbado, en posición horizontal, flotando a ciertos centímetros del suelo. Y qué tenemos que decir, ¿no? Este pobre hombre estuvo bastante tiempo sin atreverse a subir ese campanario, sobre todo cuando el alba todavía no había llegado, ¿no? Y un hecho que por supuesto marcó toda su vida. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
bautizada por los romanos como Anticaria, Antequera posee un legado cultural poco corriente, vestigio de culturas que van desde la Edad de Bronce hasta la actualidad. De aquellos primeros habitantes dan testimonio los dólmenes. Acceder a uno de estos sepulcros es como entrar en una máquina del tiempo que nos traslada a la prehistoria. El de Viera, catalogado como sepulcro megalítico de corredor, es el más antiguo de todo el conjunto. El caso del dolmen de Menga es excepcional, una de las cumbres de la arquitectura prehistórica europea, debido a su carácter monumental y al enorme tamaño de las rocas utilizadas en su construcción. Además, estos ejemplos de cultura funeraria fueron construidos teniendo como referencia la gran peña cercana, a modo de tótem, la famosa Peña de los Enamorados, que se recorta en mitad de la vega como una gran cabeza de indio recostada. Más ejemplos de estas fabulosas construcciones milenarias. Algunas miran a gigantes de piedra. ¿Quién los construyó? ¿Qué sentido mágico tenían? Busquemos respuestas. No sé, Manuel, si ha reconocido esa voz. Sí, sí. De la introducción. Me es muy conocida, sí. Bueno, pues tratemos de sacar conclusiones. En ese documental se veía eso, ese dolmen que está mirando hacia una piedra que es precisa la cara de un indio, ¿verdad? Clarísima. Esa es una piedra totémica, un símbolo, sigue siéndolo hoy. Hay una leyenda que se llama la Peña de los Enamorados, porque dicen que un cristiano, una chica mora, la leyenda se repite en muchos lugares, los padres no la querían, subieron allí y se precipitaron al vacío. Este tipo de leyendas son muy antiguas y vete a saber si son o antecede a alguna tradición anterior. El caso que venga, Antequera está justo en el corazón de Andalucía, tiene esa gran orientación y hacen un dolmen gigantesco orientado a esa peña. ¿Dónde está la pintura? Hay claramente una intención. Pero los dólmenes normales tienen una orientación y hay mucha interpretación astronómica, es decir, justo a la salida del sol o en el solsticio o en el equinoccio. Sí. En los días de solsticio, cuando el sol sale, el rayo penetra hasta el fondo de la cámara. Esto hace que en algunos ritos se entienda que es como en el fondo una fecundación, ¿no? El rayo sol fecunda la matriz de la naturaleza, oculta y da lugar a la vida, ¿no? Por eso hay interpretaciones que dicen que bien es cierto que los dólmenes se utilizaron como necrópolis, pero que también eran un lugar de vida, de conexión con la naturaleza, de rito a la naturaleza, a los ciclos de los agrícolas, al ciclo agrícola y al ciclo vegetal, ¿no? Por eso yo me quedo con que probablemente fuera una construcción para los muertos, pero también para la naturaleza y la vida. Ya. Vamos con preguntas, a ver si sacamos conclusiones. ¿Cómo movían aquellas piedras de 160 a 180 toneladas? ¿Mucha gente? Pues no hay más que una solución, utilizando ruedas o rodillos, probablemente rodillos, preparando el terreno antes. Había que hacer una auténtica carretera para llevar esta piedra. Pensemos, muchas personas, mucho tipo de engranaje, cuerdas, frenos, porque en cuesta abajo una piedra coge velocidad y no la para nadie, grúas, probablemente animales, los arqueólogos creen que no hay, pero estamos en el Neolítico y es muy probable que ya existieran, y una gran inteligencia coordinando todo ello, ¿no? Por tanto, estamos hablando de una poderosa civilización, que eso es lo que no caemos. Pensamos todavía que el calcolítico, el neolítico, son hombres primitivos con taparrabos. Aquí en España, hace 7.000 años, había ya poderosas civilizaciones capaces de aunar miles de personas, capaces de diseñar, controlar, ejecutar, reglar, tener protocolos sagrados, y fruto de ello es Menga. Por tanto, estamos hablando de civilizaciones que a día de hoy no conocemos y que sencillamente pues nos negamos y cerramos los ojos ante su pura existencia, considerándolas como fábulas o simples mitos. Manuel. Estos eran los antiguos, que son antiguos por los años que han pasado, pero que hay mucha vanguardia en su forma de ver el mundo, en su forma de construir y en su forma de resolver problemas técnicos. Por eso, cuando se hable de los antiguos, no hay que hablar con consideración, con piedad de ellos, porque los veamos
primitivos, toscos, sino hay que pensar que son personas como nosotros, con nuestra misma inteligencia, pero probablemente con motivaciones mágicas que hoy todavía pues no comprendemos. Como están muy diseminados por Andalucía, ¿no tendría nada que ver con los tartesos, con esa civilización que tú también has estudiado, o no tiene nada que ver? Es mucho más antiguo estos constructores de dólmenes. Los dólmenes son más antiguos, es decir, si estamos hablando de 5.000 hasta hace 2.000, el mundo de Tartesos, lo que se entiende, empieza en el año 1000 a.C., por tanto, son anteriores. Pero no cabe duda que para que se pudiera desarrollar una civilización como Tarteso, pues lógicamente tenía que haber unos antepasados de civilización, de evolución, de comercio, de riqueza, y sí que puede unirse con toda claridad pues esas civilizaciones ricas y poderosas, si no, no existirían dólmenes como Menga, con sus herederas posteriores. Yo sí creo que en general toda la fachada española, atlántica, bueno, pero desde luego lo que es la Valle de Guadalquivir, las zonas cálidas y fértiles, pudieron tener civilizaciones muy antiguas, una de cuyos hijos fueron tartesos. Terminando, nada que ver con extraterrestres, con gente venida de los cielos, con dioses, con gigantes, ¿no? No, yo creo que no tiene nada que ver con temas extraños al hombre, pero sí tienen que ver con dimensiones del hombre que hoy no conocemos, ¿vale? Por tanto, para mí es una idea muy fuerte. El dolmen es una arquitectura prodigiosa, es una obra de arte, es un reto increíble que se consiguiera, pero no solamente física, no solamente es arquitectura, es algo más, ¿no? Y esa es la parte que más inquieta, esa es la magia del dolmen, ese es el misterio del dolmen, lo que aún nos estremece, ¿no? Y yo por eso me lo creo. El dolmen tiene una arquitectura de poder, una arquitectura sagrada, pero también una arquitectura del espíritu de la naturaleza, y en estos momentos que nos adentramos en el siglo digital, en el mundo digital, en la realidad virtual, sigo pensando que es un anclaje místico, espiritual, con la madre naturaleza que en última instancia nos acoge. Supongo que eres consciente de ello, Manuel. Gracias a tu trabajo estás haciendo que despierte esa fuerza que han tenido desde siempre esas construcciones, quizá olvidadas, escondidas en nuestro país, y quizá nos estás ayudando a volver la vista hacia ello, cosa que yo te agradezco. Muchas gracias. La idea de dolmen, de la novela, por una parte, claramente es esa, poner el dolmen en escena y hacerlo no solamente del conocimiento, sino de la emoción, ¿no? De que percibamos lo que ahí ocurre y al mismo tiempo pues divertir con una trama que haga pensar, pero que entretenga y que el lector tenga sorpresas hasta el mismo final. Dolmen, la última obra de Manuel Pimentel, de la editorial Almuzara, una buena forma de pasar estas vacaciones, estas Navidades, sumergiéndote en la leyenda. Te lo agradezco. ¿Forma de contacto, Manuel? Conmigo a través de la editorial Almuzara, que tendrá mis datos. Feliz año, espero volver a verte y que sigas orientándonos y llenándonos de luz con todos estos trabajos. Feliz año, muchísimas gracias por tu invitación y muchísimas gracias por la calidad de tus programas y la curiosidad y avidez de conocimiento que sabes saciar. Muchas gracias. Fuerte abrazo, hasta muy prontito, te deseo lo mejor. Un abrazo. Esta noche, en Espacio en Blanco. Parece que sí, ha habido dos periodistas ingleses que escribieron un libro no hace mucho, que afirmando que quien murió en el búnker no era ni Hitler ni su compañera, sino que eran unos clonados, unos dobles, ¿no? Y entonces que Hitler huyó en un barco, en un submarino, no se sabe bien, y que llegó a Argentina, y que murió en la localidad de Bariloche, que es un sitio en el sur de Argentina muy parecido a Suiza, donde muchísimas familias alemanas y suizas se han radicado allí, entre ellos también se detectaron allí a personas que habían estado vinculadas al Tercer Reich. Hemos de hacer una pausa en este viaje hacia el misterio aquí en Radio Nacional. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tras ellas regresamos.
Nos esperan aún muchos enigmas tras la información, tras la actualidad. Nos vamos a una tierra infinita a descubrir algunos de los misterios que tiene y de los enigmas que guarda. Y después os contaremos un relato de la historia de un abuelo que tiene que ver con nazis. Ya veréis qué interesante. Volvemos enseguida y seguimos estando en las redes sociales. Blanco Radio, en Face, en Twitter. No os vayáis, que el misterio continúa aquí en Radio Nacional, en este espacio en blanco. Enseguida regresamos. Espiritual con